Hola, hola, te damos la bienvenida a Corazón Podcast, el video podcast del Corazón del Padre, iglesia ubicada aquí en la ciudad de Bogotá, y pronto esperamos contar con tu compañía. Sigue edificando tu vida espiritual a través de estos mensajes que vienen desde el mismo corazón de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Salmo 139, versículo 16. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Salmos 139, versículo 16. El salmista declara lo siguiente: me viste antes de que naciera, y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. De acuerdo a este versículo, al salmista le fue revelado que en el cielo Dios tiene un libro con cada uno de nuestros nombres, y que incluso antes de nuestro nacimiento el Señor ya había escrito en él el propósito, la misión, la razón de ser por la cual estamos aquí en la tierra. Me refiero entonces al propósito de Dios en nuestra vida. Y el mismo salmista en el salmo anterior, Salmo 138, versículo 8, dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, para poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, se hace imprescindible que Él nos comunique su propósito, que Él nos deje saber cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros, y por eso es necesario buscar su dirección y escuchar su voz. Por eso mi mensaje en esta mañana lo he titulado La voz de Dios. Entre otras cosas, para los que se están uniendo a este mes, que no habían podido congregarse por sus vacaciones, el Señor ha declarado 4 premisas relacionadas con este nuevo año para la iglesia. 4 premisas que salen de lo que dijo Juan capítulo 3, versículo 29 al 30. Hablando Juan el Bautista y llamándose el amigo del esposo, hemos declarado, o el Señor nos ha dicho, que este año es, número 1, un año de preparación. Y que así como Juan el Bautista preparó a los israelitas para el encuentro con Jesús, nosotros debemos prepararnos para el encuentro con el Señor, para su segunda venida. Número 2, también este será un tiempo donde Dios hará posible lo imposible. El nacimiento de Juan el Bautista era un imposible. Número 3, y fue lo que compartí hace 8 días, un año para que yo mengüe y para que Él crezca. Y número 4, dice que Juan el Bautista se gozó al escuchar la voz del esposo, la voz de Jesús. Y por eso este año también es un año para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es que Dios siempre quiere hablarnos. Desde el mismo libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia que Adán y Eva oyeron la voz de Dios, quien se paseaba en el huerto al aire del día. Así que yo quiero que en la iglesia haya expectativa, anhelo por escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuánto no escuchas la voz de Dios? Porque Dios como Padre siempre quiere hablarnos. Un papá siempre tendrá una palabra para dar guía, advertencia, prevención, para alertar de ciertos peligros, para aconsejarnos. Y Dios habla y se hace entender de muchas maneras. Por ejemplo, la predicación a la congregación, domingo tras domingo, es una forma como Dios habla. El estudio devocional de las Escrituras,
una manera como Dios se hace escuchar. Las palabras proféticas, los sueños que vienen de Dios, las visiones espirituales, la dirección de personas que están en autoridad sobre nosotros, son maneras en las que Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Pero no es que Dios no le quiera hablar. Lo que pasa es que tal vez no estamos interesados en escucharlo. Y personas toman decisiones precipitadas y se equivocan y dicen: es que Dios no me habló. Y el asunto es que usted no lo consultó. Y hoy están metidos en unas situaciones garrafales, difíciles, por no haber consultado y no haber escuchado la voz de Dios. Así que si queremos que Dios cumpla su propósito en nosotros, necesitamos darnos a la tarea de buscar urgentemente la voz de Dios. Entre otras cosas, porque cuando escuchamos la voz de Dios, la Biblia promete que nos irá bien. ¿Por qué? Porque al escuchar la voz de Dios nos sintonizaremos con Dios, con su plan. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos quieren que sus vidas sean buenas, agradables y perfectas delante del Señor? Entonces debemos buscar escuchar la voz de Dios. Más que escuchar la voz de un experto, más que escuchar la voz de una persona que puede tener influencia en un área, nuestra obsesión sin medida debe ser darnos a la tarea de buscar la voz de Dios. Porque no solamente algunos, al no escuchar la voz de Dios, se meten en problemas, sino que en el peor de los casos terminan alejándose de la voluntad de Dios, y otros sencillamente salen de la voluntad de Dios. Por eso quisiera hablar de 3 ayudas prácticas que nos ayudan a cómo escuchar la voz de Dios. El propósito que podamos poner esto, aplicarlo en este tiempo de ayuno. Y mi punto número 1 tiene que ver con: revisa tus impulsadores. ¿A qué hago referencia? Lo que te impulsa, lo que te motiva. Porque si lo que te motiva a ti es agradar a Dios, entonces tú estás en el lugar correcto para escuchar su voz. Si lo que te motiva a ti es honrar al Señor, un deseo de vivir en integridad, un deseo de mostrar a Dios gratitud y amor, estás en el escenario perfecto para que Dios hable. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia me lo muestra. Samuel era un adolescente que desde muy joven escuchó ¿qué? La voz audible de Dios. Ahora, ¿no estaban acaso los hijos de los sacerdotes, del sacerdote Elí? Me refiero a Ofni y Finés, que tenían posiblemente mucho más conocimiento, pero no tenían un impulsador correcto. Porque sabemos por lo que la Biblia nos dice que aunque ellos eran hijos de sacerdote, ellos no honraban a Dios, no tenían temor de Dios, e incluso se acostaban con mujeres a la puerta del templo. Ellos no tenían un impulsador correcto. Su impulsador era impureza, fornicación, falta de temor a Dios. En cambio, Samuel, que fue instruido por sus padres para atender la voluntad de Dios, se encontraba en el lugar correcto para escuchar la voz de Dios. Otro ejemplo lo encuentro en el profeta Isaías, cuando el Señor viene y le dice: ¿quién irá por nosotros y a quién enviaré? Escuchó la voz de Dios, escuchó el llamado de Dios. En relación a esto, Isaías dijo: heme aquí, yo iré. ¿Cuántos van a decir lo mismo este año?
heme aquí, yo iré. Creamos que Dios quiere que escuchemos su voz. Jesús lo prometió. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz. Pero ¿cuál es el problema de algunos creyentes? Que sus impulsadores son incorrectos. Lo que los motiva no es un deseo de agradar a Dios, sino al contrario, lo que los hace actuar son cosas como la ira, como la amargura, como la soledad. Lo que los impulsa son los faltantes de su corazón, el haber sido decepcionados, los celos hacia alguna persona, la depresión, el rechazo del cual han sido víctimas, la venganza hacia otros y el temor. ¿Y sabe por qué esos impulsadores o por qué esos sentimientos terminan impulsando nuestras actuaciones? Porque los vamos acumulando en el corazón. Y al estar acumulados, van a esperar el peor momento para salir fuera de control y estallar y golpear emocionalmente a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso en todas nuestras relaciones familiares, eclesiásticas, laborales, necesitamos buscar espacios para solucionar los problemas, las diferencias, los malos entendidos. Los problemas no se evaden, se solucionan. Y como familia necesitamos buscar espacios para hablar de sentimientos que han surgido, porque si no hablamos de ellos se estacionan y terminarán controlándonos e impulsándonos a salirnos de la voluntad de Dios. Así como necesitamos tener cuentas cortas con Dios, también necesitamos tener cuentas cortas con las otras personas. Ahora, son conversaciones difíciles de tener, pero son necesarias. Uno de mis más grandes grietas de mi carácter es el ser explosivo. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo algo en el corazón, tiene que salir de alguna forma. Y cuando sale, descanso, como que exploto. Pero al explotar, afecto mi entorno. Y por eso digo que es una grieta del corazón. Y en medio de ser explosivos en una discusión, en medio de un momento de presión, decimos cosas que realmente no son así, pero que por el momento salen. ¿Y por qué salen? Y aquí quiero evidenciar un espíritu diabólico, el espíritu novelero. Porque usted escucha una frase de esas noveleras y en una discusión que hace, la saca sin medir el impacto que eso puede tener en el otro. Por ejemplo, en una discusión con su cónyuge, usted le dice: lo que pasa es que desde que te conocí, vi la vida con dolor. Y uno dice: pero ¿de dónde saca esas cosas? Pues del espíritu novelero. Y uno dice: pero yo no sabía que tenía tanta capacidad para discutir. Es que lo escuchó en una novela, en una serie. Lo escuchó en un entorno mundano. Y cuando viene la presión que sale, ¡pum!, lo que usted escuchó. Por ejemplo, el esposo que le dice a su esposa en una discusión: a mí sí me dijo mi papá, abra bien los ojos porque esa es una mosquita muerta. Ahora, en el momento de la discusión usted lo dice con una contundencia, pero después de que usted reposa, sana el corazón, usted dice: no, ella no es una mosquita muerta, es una mosquita amorosa. Pero usted ya lo dijo. Y el haber dicho golpea el corazón de la otra persona.
Esta típica de los padres hacia los hijos. Padres que decimos esta expresión. ¡Ja! Con razón dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos. Ahora, estamos felices de criar a nuestros hijos, pero en un momento de presión usted dice algo como eso. Y entonces él dice, yo soy un cuervo. Allá son solo palomas, yo soy el cuervo de la iglesia. Y comenzamos a afectar a otras personas porque como no nos descargamos con el Señor, nuestros detonadores hacen que nos descarguemos con otras personas. Expresiones como, cara vemos, pero corazones no sabemos. Así que mucho cuidado. Mire, estuve en un entrenamiento de voleibol hace unas semanas y hay 2 canchas y solamente había puesta una malla. Entonces el profesor dijo, no encontré la otra malla, pues para poder usar las 2 canchas. Y él utilizó una expresión que hace mucho tiempo no la escuchaba. Él dijo, pues juguemos así, porque cuando no hay más con mi mujer me acuesto. Y esas cosas quedan allí guardadas y en un momento de presión, ¿qué va a salir? Pues como no hay con nadie más, pues con usted me acuesto. Cosas que dejamos que se establezcan allí y que van a salir y que van a golpear a las personas. Por eso es muy importante este punto, examinar nuestros impulsadores. Que lo que usted dice, que lo que usted hace, que las decisiones que usted tome no puedan ser influenciadas por esos sentimientos que se han incubado en su corazón. En nuestro viaje pasado, en el mes de diciembre, yo conocí una señora que trabaja en el ministerio y ella me dice que desde pequeñita no la llevaban a los paseos porque ella tenía una particularidad en su sistema digestivo. Tenía que ir al baño cada rato, permanentemente. Y entonces en cualquier paseo era, necesito el baño. Después de esperar media hora viene el bus y dice, ahí viene el bus. Y todos la miraban y ella, el baño. Y entonces preferían no sacarla. Ella ya hoy es una señora, es una mamá, pero sigue con su desorden digestivo. Y déjenme decirle, yo la entiendo. Yo la entiendo. De verdad, si hay una situación de presión difícil para cualquier persona, ya me lo dirá usted, es cuando usted necesita un baño urgentemente. Yo le digo a mi esposa, necesito un baño. Ella, dominio propio. Y no. Claro, mi hijo es menos espiritual. Mi hijo me dice, apriete nalga. Pero usted sabe, hay momentos de presiones donde usted no aguanta. Y yo entiendo a esta señora porque mi esposa y mi cuñada hace unos años me empezaron a dar té de las bailarinas. No sé si usted, eso es un té chino que es que para que uno evacúe y de adelgace. Y las bailarinas es porque lo pone usted realmente a bailar, porque cuando le da. Y claro, al principio, mientras uno no domestica ese té, si usted va a mi casa, yo le voy a decir, ¿quieres té? Y nos miramos los 3, todos cómplices. Y al día siguiente usted se está acordando de mí. Mientras uno domestica el té, pues cuando le avisan ya está. Entonces a mí me ha tocado frenar en la calle y buscar un baño y meterme en cualquier otro. Así que yo entiendo a esta mujer. Y ella nos compartió que en un momento estaban caminando con su hija y que necesitó un baño en pleno París. Y entonces le dijo, consígueme un baño, por favor. Y la hija desesperada, ¿qué hago? Y cuando llegó, no sé qué habrá pasado, imagínense ustedes, pero ella le dijo, inútil, no sirve para nada. Es que ni siquiera para conseguir un baño. Ahora, ella ama a su hija. Pero el momento de presión, la situación tan compleja la que se encontraba, le hizo decir cosas que le pudieron lesionar. Así que mucho cuidado,
Porque debemos examinar nuestros impulsadores. Que no dejemos que el corazón se mine de sentimientos nocivos, porque eso va a confundir la voz de Dios con nuestros impulsadores. Número 2, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Número 2, atiende a los testigos de tu corazón. Hoy estoy como muy automovilístico, ¿no? Examine bien sus impulsadores, pero también atienda a los testigos de tu corazón. Porque un conductor, cuando se sienta en su vehículo, debe prestar atención a los testigos que aparecen en el tablero. Y hay testigos que cuando están en amarillo usted puede avanzar con precaución mientras lo lleva al taller, pero hay otros testigos que están de color rojo y significa no puede mover el carro. Y en ese sentido nosotros también tenemos que aprender a escuchar las alertas de nuestro corazón, porque hay algunos síntomas que nos muestran que nos hemos salido de la voluntad de Dios. Y por eso no podemos escuchar su voz. Permítame, le hablo de algunos de esos testigos. El primero de ellos, ansiedad. Cuando usted es una persona que no tiene paz ni descanso en su corazón, preste atención a los testigos de su corazón. Cuando usted tiene una inquietud permanente que no lo deja tranquilo. Mi esposa estaba ennoviada con un cristiano. Yo le he hablado a usted anteriormente de él, Ernestico, Dios lo bendiga. Y él le propuso casarse. Y puede que muchas condiciones estuvieran dadas, pero mi esposa sabe que tenía una inquietud en su corazón. Ella empezó a sentir que como que con Ernestico no era. Y el Espíritu Santo la llevó a terminar esa relación. Y después vino lo mejor. Siguiente testigo, el temor. El temor es una sensación de inseguridad. Como que cada vez que damos un paso, estamos a la expectativa de que algo malo me va a suceder. Se nos va el gozo, se nos va la alegría y todo el tiempo estamos como con cara de carga, de angustia. Incertidumbre es otro testigo que debemos examinar. Significa angustia acerca del futuro. La Biblia dice que la mujer virtuosa se reía del porvenir. Le hablaban del futuro y ella era dichosa porque tenía confianza en que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Pero cuando una persona se ha salido de la voluntad de Dios, cuando mira el futuro, lo hace con desazón. Lo hace esperando que le acontezca lo peor. Por eso mucho cuidado, porque todos estos testigos son testigos que debemos en este tiempo de ayuno estar examinándolos y prestándole atención. Otro testigo, la retención. Y no hablo de la retención en la renta, aunque esa también nos quita el gozo, sino de que pareciera que las bendiciones se han retenido. Como si de repente los cielos se cerraron sobre nuestra vida y ya no tenemos cielos abiertos, sino cielos de bronce. No llueve. Como que la bendición que Dios estaba enviando permanentemente se detiene. Y ahí es donde usted tiene que empezar a decir: ¿cuándo? ¿Dónde me salí de la voluntad de Dios? Alertas, testigos. Eso le pasó a David, un rey a quien Dios había bendecido, promovido, prosperado, hasta que tomó una mala decisión. Betsabé, una mala relación, lo sacó del centro de la voluntad de Dios. Y el Señor vino y le dijo: David, yo te habría dado mucho más si no te hubieras salido de mi voluntad.
Así que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar. Y no se trata solamente de pedir que el síntoma se vaya, que el temor se vaya, que la retención se vaya. No, sino que indaguemos desde cuándo está ahí y por qué. ¿Qué hice yo para salirme de la voluntad del Señor? Porque sabe, hay personas que quieren escuchar la voz de Dios, pero no para obedecerle. Y la idea de escuchar la voz de Dios es ¿para qué? Para acatar sus mandamientos. No me salga con que, ay, es que yo quiero escuchar la voz de Dios para tener una experiencia sobrenatural. O yo quiero saber si Él habla grave, agudo, melódico. No. Si usted quiere escuchar la voz de Dios es porque usted está dispuesto a obedecerle. Por eso, mucho cuidado con los puntos de los cuales hoy el Señor nos ha hablado. Número 1, examine sus impulsadores. Número 2, esté alerta, atento a los testigos de su corazón. Y número 3, lo que más nos gusta, la paciencia. Número 3, sincronízate con el tiempo de Dios. Iglesia, para escuchar la voz de Dios debemos invertir tiempo. No podemos estar afanados. Háblame, que es que tengo afán, que es que voy a perder la partida del juego. No. Se me va a pasar la novela a las 8. ¿Qué hubo, Dios? Hable. No. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Necesitamos tener un espíritu en reposo. Porque sabe, en el cielo Dios no anda de afán. Por eso el salmista dice en el Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó y oyó mi clamor. Sincronicémonos, tomemos tiempo para escuchar la voz de Dios. No actúe, por favor. No tome ninguna decisión hasta que usted no tenga una dirección específica. Espere la indicación del Señor. Él sabe cuándo nos habla, cómo nos habla, y también nos hace entender qué espera Él de nosotros como resultado de lo que Él nos ha hablado. Por eso este tiempo de ayuno, dígale: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Así que pacientemente voy a estar en tu presencia para que tu voz alcance mi corazón y usted pueda decir: he escuchado la voz de Dios. Y cuando usted escucha la voz de Dios, sabe que circunstancias a su alrededor se pueden poner en contra, pero usted tiene una palabra que Dios le dio, y eso lo hace pasar por el medio de cualquier situación y vencer cualquier dificultad. Hay gente que todo lo quiere ya. Esta generación es una generación que ya y ya. Se han visto nuestros hijos: uy, conseguí un tiquete, está barato, pero toca comprarlo ya. ¿Qué toca comprar las boletas? ¿Cuándo? Ya. Y así queremos con Dios, ¿no? Por eso el ayuno es bueno, porque cuando nos da hambre, claro, a algunos les da piedra, pero ahí que se está matando la carne. Porque mire, si usted hoy no es capaz de decirle no a un plato de lentejas, mañana difícilmente le va a poder decir no a una tentación sexual. Ese es el propósito del ayuno: crucificar la carne, menguar, para que el Señor crezca en nosotros. Y es que Dios, como una novia, se hace esperar, porque así prueba nuestra fe. El conflicto bélico que hoy, por ejemplo, vemos en el Medio Oriente fue resultado de una decisión precipitada por parte de Abraham, quien no consultó a Dios, y cuando vino el hambre se fue ¿a dónde? A Egipto. Y alguien puede decir: pero era obvio, pastor, tenían que ir a Egipto porque ahí había pan. Alguien me puede decir: pero es que es sentido común. ¿Qué hay de malo en ir a Egipto? Pues le quiero decir que la mujer con la que él le fue infiel a su esposa, con la que tuvo a Ismael, fue Agar.
¿Y dónde conoció Abraham a Agar? En una salida a Egipto. Allí la trajo consigo. Y más adelante el enemigo preparó el camino para que esa mujer que conoció en Egipto lo hiciera caer. Y de ahí nace la descendencia de los árabes y el conflicto que hasta el día de hoy nos acompaña. Así que vuelvo al comienzo de esta enseñanza. Hay un libro que Dios tiene escrito en el cielo con cada uno de nuestros nombres. Y Él tiene un plan. Él tiene un propósito para los solteros. Él tiene una persona en su plan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces, como Abraham, levantamos Ismaeles. ¿Y sabe qué pasa con Ismael? Retrasa a Isaac. Supongamos que usted sale hoy de la reunión y en el plan de Dios, allí esperando el bus en una estación del SITP, va a llegar el hombre de su vida. Pero usted de pronto está cansada de esperar y pasa un mundano en la moto y te llevo, mamita. Ay, camine. ¿Para qué espero en Dios? Y claro, esa persona con la que usted se va a encontrar se pasó el momento. Ahora Dios tiene que intervenir y preparar otro escenario para que ese encuentro se dé. Si es que usted no se estrelló en la moto. Pero somos nosotros los que muchas veces retrasamos las promesas de Dios. Por eso aprendamos a estar quietos y conozcamos que Él es el Señor. Pero por otro lado, cuando yo me refiero a sincronizarnos con el tiempo de Dios, no solamente que seamos pacientes, sino si Él nos habla, ¿qué tenemos que hacer? Actuar, obedecer. Hechos capítulo 22 versículo 14. Con esta porción estoy cerrando mi mensaje. Una palabra que el Señor le da al apóstol Pablo. Dice así: el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Cuántos han sido escogidos aquí? Escuche bien, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que, ¿qué más? Oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y has oído. O sea, el Señor ya le habló aquí a Pablo. Pero ¿qué le dice después? Ahora pues, paparote, ¿por qué te detienes? O sea, apúrele. Cuando Dios nos habla, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. No sea pachorriento. ¿Sabe que esa palabra está en la Real Academia de la Lengua? Yo la busqué ayer. Pachorriento, dícese de personas que actúan con lentitud excesiva. Y por eso los deja el bus, por eso los deja el avión. No sea pachorriento. Dígale a la persona que está al lado, no sea pachorriento. Aprendamos a sincronizarnos con el tiempo de Dios. Paciencia mientras nos habla, pero una vez nos hable, actuemos. En ese sentido, yo he hecho cosas bien y he hecho cosas mal. Por ejemplo, una de las cosas que agradezco al Señor y que creo que Él me capacitó fue esperar mi ayuda idónea, mi esposa. Desde que yo conocí a Cristo, yo esperé por mi esposa y no experimenté con nadie más. Por eso hoy tengo una mujer de Dios a mi lado, una mujer que fue preparada por Dios para que a mi lado podamos avanzar en el ministerio, en el llamamiento que Él nos ha dado. Y yo escuché la voz de Dios cuando el Señor me dijo: Omar, encárgate de los asuntos de mi reino y yo me encargaré de tus asuntos. Y así ha sido. Yo no tuve que ir a buscarla. Ella me buscó a mí, no, mentira. Yo no tuve que ir a buscarla.
nos conocimos en la iglesia, crecimos en la iglesia, siempre estuvimos en el lugar correcto. Pero también debo reconocer que he hecho cosas mal. Por ejemplo, les he compartido a algunos de ustedes que mi hijo, cuando tenía 12 años, 13 años, tiempos aquellos, se acercaba a mi cumpleaños y me quiso honrar. Y un detalle que siempre tocará mi corazón y lo recordaré con mucho amor fue que él quiso vender su consola de PlayStation para celebrar mi cumpleaños. Y entonces encontramos un cliente que nos ofreció $1,000,000. Y imagínense el regalo, ¿cómo sería? $1,000,000. Hicimos el negocio, nos encontramos en un centro comercial. Mi hijo, fuera de eso, le adicionó unos juegos. Y me entró un mensaje de alertas que dice: ¡pup! Le acaban de consignarle $1,000,000. Y con ese mensaje yo quedé ya tranquilo, le entregué la consola y nos fuimos, vamos a celebrar, cuando ¡pum! Consignación en cheque. Y ya se había ido el fulano. ¿Qué pasó? Pues cheque sin fondo, cheque chimbo. Y todo por no haber escuchado la voz de Dios. Hay personas que hoy se encuentran en medio de una situación catastrófica, como si fuera un accidente de tránsito. Todo por no haber prestado atención a las señales que Dios le dio en el camino. Iglesia, necesitamos ser intencionales en buscar, escuchar la voz de Dios. Los accidentes en una carretera ocurran, número 1, por no revisar bien el funcionamiento del vehículo. Número 2, por no atender a los testigos del tablero del vehículo. Y número 3, por el exceso de velocidad o también por una frenada en seco. Por eso, revisemos nuestros impulsadores, atendamos a los testigos de nuestro corazón y sincronicémonos con el tiempo de Dios. Señor, quiero darte gracias en esta mañana. Quiero darte gracias porque tu intención para con nosotros siempre ha sido hablarnos. Y yo quiero que usted le dé gracias al Señor porque Dios siempre ha estado atento a hablarnos. Pero muchas veces hemos sido nosotros los que no hemos estado interesados en escucharle. Y que sea este el momento para que cada uno de nosotros comience a pedir perdón al Señor. Perdóname porque hoy me encuentro en el centro de una situación desastrosa. A nivel financiero, a nivel emocional, a nivel relacional. Todo por no haber escuchado tu voz. Yo te quiero pedir perdón, Señor. Yo me quiero arrepentir por no haber consultado tu voz, por no haberte escuchado. Recibo tu perdón y te alabo porque desde que me creaste lo hiciste con un propósito. Hay un libro escrito por ti que tiene mi nombre y yo quiero que espiritualmente usted vea ese libro que Dios escribió. Dice la Biblia que ahí estaban cada una de las cosas que pasarían. Por eso, Señor, yo quiero cumplir tu propósito. Yo quiero decir sí a lo que tú dices sí. Yo quiero, Señor, por eso escuchar tu voz. Háblame, dirígeme. Por favor, que en este tiempo de ayuno tú puedas, Espíritu Santo, revelarme el estado de mis impulsadores. ¿Qué está impulsando mis palabras? ¿Qué está impulsando mis acciones? ¿Qué está impulsando mis decisiones? Y si mis impulsadores no son gratos delante de ti, Señor, restáuralos. Perdóname, porque muchas veces lo que me impulsa es la ira, la amargura, la soledad, la tristeza, el dolor, la rebeldía. Y lastimo personas que están a mi lado y eso me saca de tu voluntad. Señor, revélame los testigos de mi corazón. Tal vez usted lleva días viviendo bajo ansiedad, sin paz, sin gozo, sin expectativa. Aún venía para este lugar, pero usted no tenía gozo. Y hoy el Señor puede decirte: es que ese gozo lo perdiste
desde la última vez que yo te hablé y tú no hiciste caso, tú no obedeciste. Me dijiste que te hablara, me dijiste que te exhortara, me dijiste que te avisara y pasaste de largo. Señor, yo te pido que hoy tú nos ayudes a ir a ese momento donde nos hablaste y nosotros no obedecimos. Y ayúdame, Señor, a salir de estos escenarios de ansiedad, de inseguridad, de temor, de sentir que los cielos están retenidos. Y muéstrame en qué momento me salí de tu voluntad. Y ayúdame a restaurar esta área en mi vida. Y por último, Señor, quiero sincronizarme con el tiempo tuyo. Quiero esperar, y yo quiero que usted tome un tiempo allí en la presencia del Señor para esperar por Él. Espera por Él. Pacientemente esperé yo al Señor y Él se inclinó y escuchó mi clamor. Allí donde usted está, levántese, por favor. Levante sus brazos delante del Señor y dígale: quiero escuchar tu voz en esta mañana. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida, que lo puedas compartir con tus contactos, y recuerda acceder en cualquiera de las plataformas para que sigas siendo bendecido por la palabra del Señor. Dios te guarde y te bendiga.